¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto tiempo pase, hay alguien a quien tu alma no puede soltar? Como si algo más grande que los recuerdos y las emociones te arrastrara hacia un sentimiento que nunca murió del todo. Quizás incluso has intentado seguir adelante, has cerrado puertas, has cambiado de rumbo, has mantenido la mente ocupada, pero en el fondo, muy en el fondo, algo aún late, algo que aún te llama. Algo que aún duele un poco, porque se siente incompleto. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Mucha gente piensa que este tipo de conexión nace solo del afecto humano, de las vivencias, de los momentos compartidos, pero hay otra capa que casi siempre pasa desapercibida, la espiritual, cuando Dios une dos almas, cuando crea un encuentro con propósito, intención y destino. Este vínculo no se rompe solo por el silencio, la distancia o la falta de conexión. Hay sentimientos que no pertenecen solo al corazón, sino al espíritu. Y si alguna vez has sentido esta presencia persistente, este pensamiento que regresa cuando menos lo esperas, esta sensación de que no ha terminado, quizás esto sea justo para ti. ¿Lo has experimentado alguna vez? Lo interesante es que cuando Dios interviene, nada es accidental. Él revela señales, susurra revelaciones, conmueve el alma cuando algo necesita ser comprendido. Y a menudo, lo que sientes no es carencia, no es un anhelo común, es un movimiento divino que intenta llamar tu atención. Son advertencias del cielo que indican que algo aún se está trabajando, moldeando o revelando. Y sí, Dios habla en los detalles, en los pensamientos que brillan como pequeños destellos, en las emociones que parecen surgir de la nada, en los recuerdos que emergen cuando la mente está en silencio. Incluso habla en silencio, cuando todo a tu alrededor parece quieto, pero algo se mueve dentro de ti. Por lo tanto, cuando hablamos de amor predestinado, conexiones espirituales y revelaciones divinas, no nos dejamos llevar por la fantasía ni el romanticismo. Hablamos de realidades espirituales que la Biblia muestra repetidamente. Almas alineadas, encuentros guiados, propósitos compartidos. Hay relaciones que no solo surgen de la afinidad, sino de un llamado. Hay amores que no solo parecen llenar un vacío, sino que parecen cumplir una misión. Y si estás aquí, escuchando esto, quizás haya algo que Dios aún quiere que veas. Y aquí es donde el contenido de hoy cobra fuerza, porque hay tres señales, claras, profundas e imposibles de ignorar, que muestran que el alma de alguien aún siente algo por ti. Tres señales que Dios usa para revelar que la historia no ha terminado en el ámbito físico, porque Él sigue trabajando en el espiritual. Y mientras hablamos de esto, quizás tu corazón ya esté reaccionando. Quizás un nombre te haya venido a la mente. Quizás un recuerdo se haya reavivado. Quizás estés pensando, ¿podría ser esto para mí? Quédate conmigo, porque la respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. Lo que estás a punto de escuchar no es especulación, ni conjeturas, ni esperanzas vacías. Es discernimiento espiritual, es guía, es revelación. Porque cuando Dios quiere hablar, usa caminos que solo quienes están atentos reconocen. Inquietudes del alma, movimientos invisibles, propósitos que regresan como si te llamaran por tu nombre. Ahora que has abierto tu corazón y has sintonizado tu mente con lo que Dios podría estar tratando de mostrarte, pasemos a la primera revelación. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría iluminar cosas que no habías notado antes. Y a medida que todo esto empieza a tener sentido en tu interior, es posible que ciertos recuerdos regresen, como pequeñas piezas de un rompecabezas espiritual que finalmente empiezan a encajar. Quizás sientas que tu corazón se acelera un poco, no por ansiedad, sino porque algo dentro de ti reconoce esta verdad. Este tipo de revelación toca zonas profundas, zonas que a menudo has intentado ignorar, ocultar o silenciar. Pero cuando Dios decide sacar algo a la luz, lo hace con tanta dulzura y firmeza que el alma simplemente lo sabe. Y hablando del alma, este es uno de esos momentos en los que también me gusta escucharte. Si este tema te resuena, si algún mensaje te conmovió de forma especial,
deja un comentario abajo sobre lo que más te llegó al corazón. Puede ser una frase, un sentimiento, un recuerdo, lo que quieras. Créeme, cuando compartes no solo te expresas, sino que fortaleces un ambiente espiritual interior, creando un espacio donde otros también se sienten bienvenidos, vistos y comprendidos. Y eso transforma por completo la experiencia de quienes vienen aquí buscando una palabra. Y ya que estamos reflexionando juntos sobre esta profunda reflexión, aprovecha para dejar un me gusta. Parece sencillo, pero marca una gran diferencia. Cada me gusta lleva este video a más personas que, como tú, necesitan escuchar una palabra que les ayude a comprender lo que Dios está haciendo en sus corazones. Es como extenderle la mano a alguien que ni siquiera conoces, pero que quizás esté pasando por lo mismo que tú ahora mismo. Y por supuesto, si quieres seguir recibiendo mensajes como este, si quieres acompañarme en este viaje espiritual de comprensión, sanación y revelación, suscríbete al canal. Tu suscripción es lo que mantiene viva, unida y en crecimiento a esta comunidad. Es lo que demuestra: quiero seguir aprendiendo, escuchando y discerniendo lo que Dios tiene para mí. Y cuando activas esta conexión, no solo sigues la corriente, sino que te conviertes en parte de ella. Tu participación aquí es lo que hace que este espacio exista. Es lo que permite que más personas encuentren dirección, consuelo y respuestas ante las dudas del corazón. Así que comenta, dale a me gusta, suscríbete. Todo esto ayuda a que este mensaje llegue más lejos de lo que imaginas. Y ahora que estás aquí, conectado, presente y abierto, podemos profundizar aún más en lo que Dios tiene para revelar, porque lo que sigue toca directamente la primera señal, la que enciende el alma y revela que una historia sigue viva. Emprendamos este viaje juntos. Cuando hablamos de lo que el alma aún siente, entramos en un territorio que va mucho más allá de las emociones comunes, porque existe una dimensión espiritual que muchos ignoran. Es esa capa invisible que acompaña silenciosamente cada paso, cada recuerdo y cada suspiro que intentas ocultar. Hay amores que no nacen solo de encuentros, conversaciones o afinidades. Hay amores que parecen llevar algo más profundo, como si estuvieran escritos antes de tu primer aliento. Y por eso, incluso cuando la mente decide seguir adelante, el corazón sigue respondiendo a una verdad oculta que insiste en regresar. Esta conexión no es casualidad, no es coincidencia, no es solo emoción, es propósito, es una conexión moldeada por Dios tras bambalinas de la vida. Algunas personas se cruzan en nuestro camino como simples eventos pasajeros, pero otras llegan como capítulos que parecen destinados. Podrías intentar explicar esto lógicamente, pero hay algo que desafía la comprensión común. Es ese impacto silencioso que alguien tiene en ti sin esfuerzo, esa presencia que deja una huella profunda, esa sensación de que algo trasciende el aquí y ahora. Y esto sucede porque hay relaciones que ya estaban planeadas en la espiritualidad mucho antes de que las percibieras en el mundo natural. Desde una perspectiva humana, parece un evento inesperado. Desde una perspectiva divina, es un plan que siempre ha estado en construcción. Cuando Dios crea una conexión espiritual, no es impulsiva ni apresurada. Proviene de la intención. Él no une dos almas por impulsos, sino por propósito. Y aunque los caminos diverjan, aunque los horarios cambien, aunque la vida intente desviarse, lo que Él ha tejido con significado sigue latiendo en algún lugar de tu interior. No se trata de apego, se trata de identidad espiritual. No se trata de insistencia emocional, se trata de un propósito que aún te habla donde nadie ve. El alma siente antes de que la mente comprenda, y por eso ciertas sensaciones persistentes no desaparecen con el tiempo. Esperan el momento oportuno para revelarse. Y cuando hablamos de señales, es fascinante ver cómo Dios obra en las sutilezas. Usa la inquietud para despertar lo latente. Usa recuerdos repentinos para reavivar algo que aún existe. Usa encuentros improbables para demostrar que el destino no está perdido. Se comunica a través de caminos que parecen accidentales, pero que tienen una precisión divina que solo se comprende al observar con atención. A menudo, ese pensamiento que surge de la nada
esa emoción que surge sin previo aviso, o esa sensación de que algo aún no ha terminado, no son meras coincidencias, son movimientos de Dios que llaman la atención hacia algo mayor. Estos sentimientos persistentes no parecen confundirte, sino guiarte. No surgen para aprisionarte, sino para iluminar áreas que has intentado ignorar, porque el alma reconoce lo que el espíritu ya sabe, y esto crea una intensa mezcla de transformación interior y discernimiento espiritual, como si te guiara algo que siempre ha estado presente, pero que solo ahora cobra claridad. Dios obra en esta dinámica, usando pensamientos, recuerdos, sueños e incluso silencios estratégicos para mostrarte que lo que Él comenzó no termina simplemente porque la vida haya tomado un rumbo diferente. Y si sientes que hay alguien cuya presencia ha marcado tu historia de una manera que aún resuena contigo hoy, eso no es debilidad emocional, es sensibilidad espiritual. Es un recordatorio de que algunas conexiones se forjaron con significado y por eso siguen manifestándose incluso cuando intentas seguir adelante. Cuando Dios une dos almas con un propósito, el vínculo no se rompe simplemente por la distancia o la ruptura. Permanece ahí respirando profundamente en el corazón, esperando el momento preciso para revelar lo que aún tiene sentido. Es en este punto que muchas personas se dan cuenta de que lo que experimentan no es solo una sensación acumulada, sino una conexión espiritual que permanece activa, y esta comprensión lo cambia todo. Cambia tu mentalidad, cambia tu visión del pasado, incluso cambia tu interpretación de las señales que aparecen en el presente, y continúas con la explicación como siempre. Estas señales son como pequeñas pistas de que algo sigue moviéndose en lo invisible, como si Dios te dijera que la historia no ha terminado en el cielo, aunque parezca haber terminado en la tierra. Parecen recordarte que hay un propósito que aún habla a tu espíritu, algo que sigue latiendo porque no nació por casualidad, sino por destino divino. Si te sientes así de alguna manera, escribe la palabra propósito en los comentarios. La inquietud del alma es una de las maneras más sutiles y a la vez más intensas en que Dios habla. Es como si en medio de la rutina algo dentro de ti vibrara por un instante, atrayendo tu atención hacia un sentimiento que nunca se resolvió del todo. Estás haciendo algo sencillo, cotidiano, y de repente el pensamiento de esa persona surge de la nada, sin previo aviso, sin lógica, sin razón aparente. Y por mucho que intentes ignorarlo, desviar tu atención o racionalizarlo, ese sentimiento permanece ahí, insistente, casi como un susurro espiritual. No es un anhelo común, no es nostalgia casual, ni mucho menos necesidad. Es un recordatorio interior, una marca invisible que indica que hay algo que aún te habla en lo más profundo de tu alma. Este tipo de inquietud no aparece cuando un capítulo se cierra de verdad, porque cuando algo realmente termina, el corazón descansa, la mente se calma, el alma encuentra paz. Pero cuando hay un vínculo que Dios aún no ha completado, cuando hay un propósito circulando en lo invisible, ese descanso no llega. En cambio, surge una llama suave que se enciende inesperadamente. Quizás intentes ignorarla, pero la verdad oculta es que este sentimiento regresa con una fuerza pequeña pero constante, como si hubiera sido puesto allí a propósito. Te acompaña tras bambalinas de la vida, manifestándose en los momentos más inesperados. A veces basta con que aparezca un nombre en la pantalla, suene una canción, un aroma en el aire o incluso un silencio más profundo al final del día. De repente, una emoción despierta, una opresión en el pecho, una calidez diferente, un recuerdo que parecía latente. No es casualidad, y es importante entender esto claramente. Cuando el amor viene de Dios, el corazón no puede apagarse como un interruptor. El alma no entiende de cortes abruptos, entiende de propósito. Y si algo regresa repetidamente, si los pensamientos insisten en dar vueltas alrededor de la misma persona, es porque tiene un significado. Es común que alguien intente atribuir esta inquietud a la necesidad, como si se tratara simplemente de falta de compañía o fragilidad emocional. Pero hay una clara diferencia entre un vacío emocional y un toque espiritual. La necesidad genera ansiedad, pero la inquietud divina
te hace reflexivo. La necesidad exige urgencia, mientras que el toque de Dios exige discernimiento. La necesidad te impulsa a buscar sustitutos, mientras que la inquietud te lleva a pensar en algo específico que no puede ser llenado por cualquiera. Cuando sientes ese impacto suave e inexplicable, es Dios despertando algo que aún no se ha completado en el plano espiritual. Y esto sucede porque el espíritu reconoce movimientos que la mente aún no comprende. Es como si Dios estuviera preparando una transformación interna, ajustando tu mentalidad, guiando tus decisiones y revelando gradualmente que hay algo ahí que no se ha borrado, simplemente se está trabajando en ello. Esta sensación de que la historia no ha terminado no proviene del deseo humano, sino de la conexión espiritual que aún late. El corazón lo sabe, el alma lo sabe, incluso el cuerpo reacciona de maneras que no controlas por completo. Y cada vez que este pensamiento regresa, te das cuenta de que hay algo más grande que los recuerdos. Hay un propósito. Cuando el alma se inquieta de esta manera, es señal de que el amor no solo ha pasado por tu vida, ha tocado tu esencia misma, y Dios usa esto como lenguaje. Te hace sentir para que percibas, te hace recordar para que entiendas, saca a la superficie emociones inesperadas para que reconozcas que este sentimiento no ha muerto, solo se está guardando para el momento oportuno. Esta es la revelación que muchos ignoran. Dios no te deja inquieto sin querer. Si permite este movimiento interior, es porque hay algo vivo en el espíritu, algo conectado a ti de una manera tan profunda que ningún silencio podría extinguirlo. Y si, al escuchar todo esto, tu corazón reaccionó de alguna manera, aunque sea sutilmente, entonces ya existe una respuesta en tu interior. Continúa con la explicación con normalidad. La inquietud no surge para confundir, sino para iluminar. Es una clara señal de que el amor predestinado no se desvanece, porque fue tejido por Dios. Y cuando sientes esta vibración interior, esta emoción que surge de la nada, este pensamiento que insiste en regresar, es porque algo aún respira en lo invisible, esperando el momento oportuno para revelarse en lo visible. Si esto tiene sentido para ti, escribe la palabra Senti Monason en los comentarios. Los movimientos invisibles de Dios suelen ser la parte más intrigante y sorprendente de este proceso, porque ocurren en silencio, lejos de tus ojos, pero muy cerca de tu destino. Es como si el cielo reorganizara piezas que ni siquiera sabías que existían, preparando encuentros, ajustando situaciones, retocando detalles aparentemente pequeños que tienen un impacto enorme en tu historia. Nada de esto ocurre por casualidad. Cuando Dios quiere hablar, mueve lo invisible antes de revelar lo visible, y esta es una de las verdades más profundas para quienes experimentan un amor que parece tener un propósito. A veces sigues con tu rutina, creyendo que todo está en calma, cuando en realidad una transformación está ocurriendo tras bastidores. Es como si Dios estuviera orquestando todo un viaje para que tú y esa persona sean guiados, poco a poco, hacia lo que Él quiere revelar. Y, sin darte cuenta, empiezas a notar pequeñas señales, sueños recurrentes que traen la presencia de esa persona, situaciones que hacen que su nombre aparezca en los momentos más inesperados, conversaciones que surgen sin explicación e incluso personas que las comentan sin saber nada de lo que llevas dentro. Estos detalles no son simples coincidencias, son pistas de un movimiento mayor. Los sueños, por ejemplo, son uno de los lenguajes más antiguos a través de los cuales Dios se comunica. Aparecen como destellos, recuerdos vívidos o escenas simbólicas que despiertan emociones que creías desaparecidas. Cuando el mismo rostro aparece repetidamente en tu subconsciente, no es solo resultado del pensamiento humano, es la manera en que Dios despierta tu sensibilidad espiritual. Él te hace comprender, a través de lo incontrolable, que algo se está rehabilitando en lo invisible. Y no se queda ahí. Hay encuentros improbables, casi cinematográficos, que ocurren justo cuando menos te lo esperas. Situaciones en las que te encuentras con el nombre de una persona, escuchas a alguien hablar de ella o recibes noticias aparentemente inesperadas. Parece casualidad, pero tras ello se esconde una ingeniería divina, una alineación que solo Dios puede lograr. Él usa caminos aparentemente inconexos para mostrar que algo sigue en movimiento,
Y cuando menos te lo esperas, dos rutas que parecían distantes vuelven a converger. Otra señal que suele aparecer es cuando personas desconocidas, que no tienen ni idea de lo que estás pasando, mencionan a esa persona de repente. A veces es un simple comentario, un recordatorio, una pregunta inocente, pero llega como si fuera un mensaje del cielo. Son momentos que te dejan en silencio por unos segundos, porque en el fondo sientes una confirmación inexplicable y luego continúas con la explicación con normalidad. Estos comentarios espontáneos actúan como recordatorios espirituales, pequeños toques de Dios que dicen, estoy trabajando en ello. Todo esto es parte del proceso. Dios no empieza con lo obvio, empieza con lo invisible. Conmueve la mentalidad, toca sentimientos latentes, ajusta decisiones, crea revelaciones sutiles y guía las circunstancias como quien escribe una historia con cuidado, intención y precisión. Hace que los caminos se crucen de nuevo, no porque el pasado necesite ser revivido, sino porque el propósito aún no se ha cumplido. Y cuando el propósito no se ha cumplido, los cielos siguen moviéndose hasta que todo cobra sentido a su debido tiempo. Es asombroso cómo Dios obra en silencio. No hay ruido, ni advertencia, ni anuncio. Solo te das cuenta cuando miras atrás y ves que una serie de eventos aparentemente aleatorios, en realidad, construyeron algo más grande. Te das cuenta de que cada detalle tenía una razón y que todo se estaba alineando para que comprendieras que la historia no había perdido su sentido. Este tipo de movimiento ocurre cuando el amor tiene destino, cuando hay algo espiritual que conecta dos almas de una manera que no se puede explicar con la lógica humana. Y si de alguna manera ya has experimentado algo así, un sueño recurrente, un encuentro inesperado, un recuerdo despertado por una simple frase, quizás sea Dios mostrándote que nada es tan quieto como parece. Quizás Él está reordenando todo de una manera tan silenciosa que solo un corazón sensible puede percibirlo. Si esta parte te resonó, escribe la palabra movimiento en los comentarios. Cuando hablamos del retorno del propósito, entramos en una parte del proceso que a menudo se malinterpreta, pues muchos creen que cuando alguien regresa es solo por añoranza, por ausencia, por recuerdos, pero cuando el amor es destino, el regreso nunca es superficial. Lleva consigo algo más profundo, algo que proviene del espíritu, algo que nace de un despertar interior que solo Dios puede provocar. No es un movimiento emocional, es un movimiento espiritual. Es cuando Dios comienza a remover los recuerdos de la persona, no para atarla al pasado, sino para revelar la verdad oculta de lo que aún existe entre ustedes. Saca a la superficie recuerdos que no son simples destellos, sino capítulos enteros que estuvieron marcados por un propósito. Y esto sucede porque el alma reconoce lo que le pertenece, incluso cuando la mente intenta seguir otro camino. Hay un momento de silencio en el que Dios toca la conciencia de una persona, trayendo verdadero arrepentimiento, no el que nace de la nostalgia, sino el que nace de la madurez. Es cuando miran todo lo que han vivido, observan las decisiones que tomaron, los caminos que siguieron, y se dan cuenta de que se alejaron no por falta de amor, sino por falta de preparación, y continúan con normalidad con la explicación. Es en este punto que Dios comienza a ajustar su mentalidad, su visión e incluso su comprensión de lo que han vivido. Su corazón comienza a ver cosas que antes estaban ocultas, y es en esta revelación interior que el propósito comienza a regresar. Dios no trae a la gente de vuelta solo para revivir viejas historias. Él trae de vuelta propósitos. Él permite que una persona regrese cuando su espíritu finalmente alcanza la madurez necesaria para comprender lo que antes no podía ver. Y eso es muy diferente a buscar a alguien que se encuentra en un vacío. Cuando el regreso es divino, no viene cargado de dudas, sino de claridad. No viene cargado de miedo, sino de visión. La persona comienza a ver el impacto que tuviste en su vida. Se da cuenta de cuánto esa conexión transformó áreas que ni siquiera sabía que necesitaban cambiar, y comprende que ese vínculo no era ordinario, era espiritual. Y cuando ocurre ese despertar, Dios comienza a reorganizar el camino de esa persona. Reaviva sentimientos latentes,
hace que recuerdos que parecían irrelevantes regresen con fuerza. Crea un movimiento interno que lleva a la persona a preguntarse, ¿por qué esto todavía me afecta tanto? La respuesta es simple, porque no era solo una relación, era un propósito, era un destino forjado en el cielo mucho antes de vivirse en la tierra. Y cuando Dios decide restaurar, no devuelve personas, devuelve propósitos, devuelve caminos interrumpidos, misiones pausadas, la visión espiritual previamente bloqueada. Por eso, cuando una persona regresa con un propósito, regresa diferente, regresa más profunda, más consciente, más madura, más sensible a lo que Dios quiere hacer. Regresa porque algo en su interior finalmente ha despertado. Es como si el espíritu hubiera sido atraído a un lugar donde el alma ya esperaba. Y esta percepción lo cambia todo. Cambia cómo te ven, cómo interpretan el pasado e incluso cómo miran al futuro. Llegan a comprender que lo que experimentaron juntos no fue una historia común y corriente. Fue una alineación divina que exige responsabilidad espiritual. Y es en este proceso que ocurre la revelación. Dios muestra, de forma suave y poderosa, lo que esa persona aún siente por ti. Es como si abriera una ventana en su espíritu, permitiéndoles finalmente ver el valor, la profundidad y la misión que existía en ese amor. Se dan cuenta de lo que perdieron, comprenden lo que desperdiciaron y sobre todo reconocen lo que aún existe. Es el regreso del propósito que habla más fuerte que el ego, más fuerte que el miedo, más fuerte que la duda. Es un regreso que no nace de la necesidad, sino de la convicción. Cuando esto sucede, todos los movimientos invisibles de Dios finalmente cobran sentido. Todas las señales cobran sentido. Todas las ansiedades se alinean. Todos los recuerdos cobran voz. Es el momento en que lo espiritual toca lo natural y te das cuenta de que lo que parecía el final fue en realidad solo un intervalo y continúas con normalidad con la explicación. Es entonces cuando Dios revela lo que el alma de esa persona aún siente por ti, demostrando que nada se perdió, simplemente se estaba moldeando en el momento oportuno. Si esta parte resonó contigo, escribe la frase propósito restaurado en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, puedes sentir que este mensaje ha encontrado un lugar especial en ti. Fue un momento profundo, lleno de significado, casi como una conversación del alma. Y por eso quiero invitarte a que te quedes cerca. Si todo lo que has escuchado te ha ayudado de alguna manera, si ha iluminado algo en tu corazón, si te ha hecho ver sentimientos y movimientos espirituales con más claridad, suscríbete al canal. Así seguirás recibiendo contenido que fortalece tu fe y te acompaña en este hermoso camino que Dios está construyendo en tu vida. Y también deja un comentario diciendo, estoy contigo hasta el final, para que sepa que realmente me acompañaste hasta el último detalle de este mensaje. Esto crea una gran conexión entre nosotros y ayuda a que este espacio sea aún más vibrante, más acogedor y con más propósito. Y aprovecha para dejar un me gusta, porque ayuda a que este video llegue a otras personas que también necesitan este mensaje. Es una forma sencilla pero poderosa de que este mensaje llegue a más corazones. Si quieres profundizar en este tema y comprender aún más lo que Dios está preparando para tu destino emocional y espiritual, aquí tienes un video que complementa todo lo que hemos hablado. Haz clic y continúa viéndolo. Seguro que después de todo esto te resultará aún más comprensible.